Hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para esta hermosa mañana, lo he titulado así: Dios cuida de nosotros. Vamos a buscar a través de las Escrituras algunos pasajes muy fundamentales para ver y palpar. En carne propia hemos vivido el cuidado de Dios. Hay gente pensando en muchas cosas en estos tiempos. Tal vez la necesidad, tal vez las circunstancias, tal vez la economía o lo que usted quiera pensar. Como cristianos, muchos se han salido del camino correcto, se han descarrilado y han puesto en duda el cuidado de Dios para estos tiempos. Y están pensando tantas cosas. ¿Qué hago yo? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué ha pasado? Que la cosa no mejora. Y pare de contar lo que muchos de los venezolanos cristianos han pensado y no han sometido sus vidas a la voluntad de Dios. Yo quiero decir algo en esta mañana. Yo felicito a los pastores, a las familias pastorales, a los cristianos evangélicos que todavía hacen vida en nuestro país. No juzgo, no critico a los que no están. Porque así como el Dios en el que creemos bendice en otro lugar, nos va a bendecir en cualquier lugar. Y aún mucho más aquí en Venezuela. Amén. Y aquí estamos peleando la buena batalla. Con los pies en el barro. Sin temor a nada. Solo confiando en el Señor. En el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Encontramos en la palabra de Dios un hermoso mensaje de el cuidado de Dios para nuestras vidas. Yo quiero, hermanos, que nosotros podamos entender a la luz de la Escritura, de la palabra de Dios, la importancia que tenemos de pertenecer a este hermoso evangelio. Hay mucha gente que sabe Biblia y conoce Biblia, pero a la hora de practicarla, lastimosamente, queda en pura teoría. Hay muchos cristianos recitando textos bíblicos en diferentes circunstancias. Y a veces se los dan a otros. Mira, la palabra dice tal cosa. Por ejemplo, el muy nombrado Salmo 23. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Y por qué se fueron entonces si Jehová es su pastor y nada le va a hacer falta? Aunque ande en valle en sombra de muerte, no temeré. Y andan asustados y salieron huyendo. No es solo saber Biblia, no es solo escuchar Biblia. Es a la hora que me toque experimentar ese proceso, tener carácter, propiedad, para asumirla. Y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada es nada, y lo es todo. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 6, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, escuche muy bien esto: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no había lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, escuche esto, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán. ¿Puede leer conmigo lo que sigue? Ahí en la pantalla lo tenemos. Y dice que
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Cuando hablamos del cuidado de Dios, las necesidades físicas están involucradas en la provisión divina. Elías, un profeta del Señor, un hombre de Dios, un siervo del Altísimo, recibió una palabra de parte de Dios. Y dice literalmente que él, recibiendo la palabra, ¿y qué hizo? Fue a hacer lo que Dios le dijo. No dudó en ningún momento que el Dios que lo mandaba, que el Dios que era su amo, su Señor, le iba a facilitar los recursos para cumplir la misión. Entendemos que Acab era un rey idólatra. Por eso Dios envía a Elías a profetizarle, a enfrentarlo acerca de la idolatría de los Baales. Recuerden que en este contexto Elías era perseguido también y era enemigo de Jezabel. Y Dios estaba protegiendo a su hijo, a su siervo, a su profeta. Dios está en contra de todo aquello que le quite el primer lugar a él. Aquí en el contexto eran los dioses, los Baales. En nuestro contexto pueden hacer muchas cosas. Hasta una persona le puede quitar el lugar a Dios. Hasta un aparato electrónico. Y para de contar muchas cosas. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios pasa a ser un Dios. Y muchas veces decimos, Dios, tú eres lo que más amo en este mundo. Pero le estaré sirviendo, le estaré respetando, le estaré honrando. Me apasiona, me fascina ir a la iglesia, a las actividades, leer la Biblia, orar. Soy sumiso a la palabra, soy sumiso a mis líderes. Trabajo en la obra, ejerzo ministerio. Pero tú eres lo mejor, lo más maravilloso. Dios va a proveer, Dios va a cuidar a los que son fieles. Amén. A los que se atrevan a escuchar la palabra y a practicarla. Dios adapta maravillosamente a los hombres para la obra de que los llama. Los tiempos eran adecuados para un Elías. Elías era apto para estos tiempos. El Espíritu del Señor sabe equipar a los hombres. Escuche muy bien esto, para cada ocasión. El Espíritu de Dios sabe equipar a los hombres para cada ocasión. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, a través de la palabra, a través del Dios eterno, estamos equipados para procesar momentos difíciles. Pase lo que pase en nuestro país o en el mundo entero. Por Él estamos equipados. Por su Espíritu Santo estamos equipados. Pero hay muchos que no ponen en práctica esta palabra. Elías informó acá que Dios estaba disgustado con la idolatría y que los castigaría con la falta de lluvia, cosa que los dioses que ellos servían no podían dar. Se dio a Elías la orden de esconderse. Escuche, si la providencia nos llama a la soledad y el retiro, nos corresponde ir. Cuando no podemos ser útiles, debemos de ser pacientes. Cuando no podemos trabajar para Dios, debemos sentarnos quietos y en silencio para Él. Aquí la orden estaba clara. Vete, Elías, escóndete, guárdate, pero yo te voy a proveer. Y cuando habla de este proceso, era de una intimidad con Dios y una obediencia absoluta a Dios. La iglesia venezolana, para estos tiempos difíciles, le ha costado servir más a Dios, orar más, por las circunstancias, por los corre-corres día a día.
la juventud, los hermanos adultos están tan ocupados que ya no tienen tiempo para ir a la iglesia a servir al Señor, para ir a servir en un ministerio infantil, para ir a evangelizar, para ir a un ayuno, para ir a una vigilia, para ir a un culto los domingos. Porque tenemos necesidades, pastor. Porque me salió un trabajo el domingo. Porque yo estoy tan ocupado en tantas cosas. ¿Acaso ese Dios que bendijo a Elías en estos tiempos no será el mismo Dios que nos puede bendecir hoy, mañana y siempre? Entonces, ¿por qué con nuestras actitudes y nuestras acciones contradecimos el principio, la palabra? ¡Ay, Dios cuida de mí! ¡Ay, Dios me ama! ¡Dios me provee! Pero andamos afanados, apurados, saturados en nuestras ocupaciones. Y el pastor dice, hermanos, ¿cuántos me acompañan para evangelizar? Pastor, no puedo. Hermanos, vamos a hacer un devocional, un matutino, no puedo. Hay un trabajo con los niños, no puedo. Hay que darle de comer a los pobres, no puedo. Pero amo a Dios, ¿cómo lo amas entonces? Elías lo amaba y solamente se dedicó a cumplir su palabra, a obedecer su palabra. No otra cosa. Por eso digo, saber de la Biblia es muy bonito, pero lo mejor es practicarla, aplicarla. Honrar a Dios sobre todas las cosas. Se designó a los cuervos para que le llevaran alimento y así lo hicieron. Dios va a usar hasta la naturaleza para bendecirnos. A quien sea y como sea, va a canalizar su bendición para ti y para mí. Porque ese es el Dios en el que creemos. Que los que viven al día aprendan a vivir de la providencia, confiando que en ella el pan diario no va a hacer falta. Dios pudo enviar ángeles para que lo atendieran, pero prefirió mostrar que puede servir sus propósitos con las criaturas más bajas. Un animal tan despreciable como lo es un cuervo. Cuando en las películas de terror pasan los cuervos, dicen, ese los demonios, y pare de contar. La gente le teme a los cuervos, porque se simboliza con terror, con tinieblas. Y Dios dijo, yo quiero usar cuervos. Hubiese usado otra cosa, unos ángeles, porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Pero quiso usar cuervos. Y me llama mucho la atención que Dios usó estos animales. Y pensando un poco aquí en tantas cosas, cuando yo medito en este pasaje, yo me imagino, no sé si era solomo, si era un bistec, si era, no sé, cuando esos cuervos llevaban carne, cuando esos cuervos llevaban pan, no sabemos de dónde pudo salir ese pan, ¿no? Pero Dios nos demuestra a través de su palabra que Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú y yo, en la obediencia a Él, tengamos lo necesario. Amén. Antiguamente se comían 2 veces al día. En la mañana y en la tarde. En el proceso de desayuno, almuerzo y cena, eso vino desde un origen de una empresa que empezó a tener trabajadores y los trabajadores comían antes de entrar a la empresa, en un receso al mediodía y después de salir a la empresa. Pero según dicen los que más saben que nosotros, que el cuerpo humano normalmente se puede sostener con 2 comidas diarias. En mi casa yo tengo 3 hijos, uno de 14 años, que se llama Isaac, otro de 9 años que se llama Magdiel, y mi niña Natalia que tiene 8 años, que es la menor. Y esos muchachos comen, hermanos. Mi hijo Magdiel de 9 años se come 3 arepas. Y yo he orado por esto y les he enseñado esto y me dice, papá, yo prefiero practicar la práctica de las empresas y no la que dice el Señor en la palabra. 3 arepas. Mi niña Natalia dice que le encanta el pan, ¿verdad? Y me dijo, a mí me gustaría que
Dios mandara muchos cuervos todos los días a traerme pan a mi casa. Pero mis hijos han entendido que no soy yo, sino es el Señor el que provee para nuestra casa a través de la palabra. Elías pudo entender que si obedecía a Dios, su recurso, su provisión nunca iba a faltar. Y eso es lo que debemos de entender los venezolanos, cristianos, las familias venezolanas en estos tiempos. Dios puede bendecir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, amén, y como Él desee. En el capítulo 17 de este mismo libro dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, al mismo Elías, al mismo profeta, la palabra que dijo el pastor Pablo acerca de la viuda de Sarepta. Dijo, levántate y vete ahora a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda. Y conocemos y sabemos en la historia cómo Dios pudo manifestar su grandeza a través de esta mujer que tenía pocos recursos materiales. ¿Sabes que Dios te puede bendecir aún con la persona de más bajos recursos? Dios no podía buscar aquí un rico. ¿No pudo buscar a alguien con más dinero para darle de comer a Elías? Me encanta en el Dios que creó. Es un Dios que rompe las barreras, que sale de lo monótono. Un Dios que le encanta los desafíos. Qué buenos tiempos hay para los cristianos venezolanos. Para vivir y experimentar la grandeza, el amor, la misericordia de Dios. Porque es muy fácil cuando todo está bien. Cuando hay en abundancia. Cuando no falta nada en la casa. Pero cuando no hay, ¿dónde está mi dependencia de Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? En mi vivencia diaria. Había muchas viudas en Israel en la época de Elías, y es probable que algunas le hubieran acogido en su casa. Pero es enviado a honrar y bendecir con su presencia en una ciudad en Sidón, un pueblo gentil, y así llega a ser el primer profeta de los gentiles. Miren el propósito de Dios con la viuda de Sarepta. Jezabel era la mayor enemiga de Elías, pero para mostrar cuán impotente era su maldad. Escuchen muy bien esto. Jezabel tenía poder en el entonces. Jezabel seducía a los gobernantes para ejecutar acciones perversas. Y Dios le dijo, ¿saben qué? En tu propia ciudad voy a demostrarte que yo cuido de mis hijos. En tu propia cara, como dicen por ahí que lo llamen. Yo te voy a demostrar que nadie tiene poder sobre mí. Y la mandó allá a una de las ciudades de Sidón, donde ella tenía fuentes muy poderosas para ejecutar acciones perversas. Y dice que pero Elías fue un escondite que Dios le envió para ahí en el mismo país. La persona designada para acoger a Elías no es uno de los ricos o grandes de Sidón, sino una viuda pobre, necesitada y desolada, la cual se le da la capacidad y la disposición de mantenerlo. Es el camino de Dios, es su gloria. Es la gloria de Él. ¿Cómo va a usar a lo más despreciable, a lo más vil, para Él enaltecerse, para Él gloriarse? Amén. Y honrar lo necio y lo débil del mundo. Oh mujer, grande es tu fe, que ni siquiera en Israel se ha hallado una igual. Tenemos una lección sobre los inagotables recursos de Dios. Aquí vemos la privación, la hora de la gran necesidad, promesa en el reto de la fe, obediencia, provisión de la mano generosa de Dios. Dice, la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la tinaja menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Por qué? Por Elías.
Yo me imagino, porque en estos tiempos, para hablar de algo cultural, las tinajas eran como una vasija de barro. No como hoy usamos los aceites, que estamos pendientes. No sé si les ha pasado, entonces uno anda pendiente, ya quedan dos dedos de aceite. Ya casi se va a acabar y uno anda ahí, hay que comprar 1 litro, medio litro y lo que haga falta. En ese tiempo no habían envases así transparentes. Entonces esta mujer llegaba y metía ya un cucharón, no sé, o volteaba la vasija y caía el chorrito de aceite donde lo iba a usar. Y cada vez que lo volteaba siempre había aceite. Y cada vez que lo volteaba había aceite. Y cada vez que lo volteaba había aceite. Y ella dijo ahí, me queda un poquitico nada más, según el contexto, para que comamos mi hijo y yo, ¿y qué? Y muramos. Y dice la escritura que el aceite no escaseó por muchos días. Y el hebreo, cuando habla de ciertas cantidades, en el caso de ese muchos días, está hablando de un tiempo indeterminado. Pudo haber sido años. Pudo haber sido meses. Pero quedaba poco aceite según la viuda. Así provee nuestro Dios. El Dios que nos da los recursos para las necesidades que tenemos. Amén. Durante la sequía, Jehová dio provisiones a su profeta de maneras humillantes. Primero a través de pájaros inmundos y luego a través de una mujer gentil. Y además una viuda pobre. El rey en su palacio tuvo problemas, pero Elías tenía todo lo que necesitaba. El hombre de Dios que obedece la voz de Dios siempre tendrá lo necesario, pese a las condiciones que lo rodean. Amén. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que obedece la voz de Dios, siempre tendrá lo necesario, pese a las condiciones que lo rodean. Que haya escasez en nuestro país, que haya lo que haya que ocurrir, que la economía esté inestable, pero los hijos de Dios tendrán el cuidado de Dios. Pero hay que creer esto y vivirlo. Hay que apropiarse y practicar esta palabra. Y no hacer como hacen algunos por ahí, no, la recibo, no, con recibirla no, vívala. Vívala cuando le toque en algún momento pasar una circunstancia dura en su vida. Una necesidad grande, recuerde esto. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y Él me dará lo necesario. ¿A quién va a enviar? No sé. Él sabrá a quién enviar. Pero lo va a hacer. En el Salmo 37, versículos 24 y 25, encontramos a través de la Escritura, cuando el hombre cayere no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros. Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, dice el salmista David. ¿Y no he visto qué? Justo. Desamparado. Escuchen muy bien lo que le antecede a esa palabra desamparado. Justo. Muchos cristianos quieren andar bendecidos, prosperados y en victoria, como dicen por ahí. Pero no son justos. Eso no aplica a aquellos que andan desordenados. Pero es que yo le creo a Dios. Pero es que esa es la palabra. El justo no vivirá desamparado, ni su descendencia. ¿Qué qué? Que mendigue pan. ¿La descendencia de quién? Del justo. Del justo. Del que obedece. Del que honra a Dios sobre todas las cosas. Del que tiene tiempo para servir al Señor. Del que busca a Dios como su prioridad. Del que se aleja de todas las cosas que le separan de Dios. Dijo un escritor, un teólogo, que me encanta leer sus libros, que la persona se da cuenta que es lo más importante para su vida, sencillamente analizando a qué le dedica más tiempo.
Aquí hay hermanos casados, me imagino que sí, ¿no? Levanten una de sus manos. Y casadas también. Mujer, su esposo le va a demostrar que usted es importante para él según el tiempo que le dedique a usted. Esos maridos que dicen, ay, yo te amo, que tú eres lo más importante, y no tienen un ratico para escucharlo, conversar con usted. Se la pasan metidos en el televisor, en las redes sociales, ocupados, saliendo y para todos lados. ¿Estamos entendiendo? ¿Usted ama esta iglesia? ¿Usted ama la iglesia de Alto Barinas? Dedíquele tiempo. ¿Usted ama la obra de Alto Barinas? Dedíquele tiempo. Pastor, es que yo quiero, mire, yo tengo mi corazón aquí en esta iglesia y yo amo a esta iglesia. Dedíquele tiempo. Hay muchas cosas por hacer aquí en Alto Barinas. No sé cuánto es la población en Alto Barinas, en Barinas. Pero entiendo que todos no son cristianos evangélicos. Hay mucha gente por predicarle la palabra. El pastor, su esposa, solos no lo pueden hacer. Necesitan del apoyo de cada miembro de la iglesia, de cada familia, para poder alcanzar a muchos más con el evangelio de Jesucristo. Amén. Te animo a que lo hagas. Parta un tiempo durante eso. Pastor, mire, yo le voy a apartar 1 hora tal día para dedicarlo a la obra del Señor. Y el pastor sabrá que ayudarle. Entonces entendemos que según el salmista, Dios no desampara a nadie. No desampara a sus justos. Pero si andamos tropezando cada rato, si andamos fallándole a Dios, no esperemos esa promesa para nuestras vidas. Solo para los justos, los que aman, aún con errores y dificultades, pero son conscientes que Dios es el que les provee. Amén. La bendición de Dios es el manantial, la dulzura, la seguridad de todos nuestros placeres terrenales. Y si estamos seguros de esto, no estamos seguros de que no nos faltará el bien alguno en este mundo. Por su gracia y por el Espíritu Santo, Él dirige los pensamientos, los afectos, designios de los hombres buenos. Por su providencia, Él pasa por encima de los hechos como para hacer sencillo el camino de ellos. No siempre les muestra un tramo extenso de su camino, sino que los guía paso a paso, como se guían los niños. Dios los guardará de ser destruidos por sus caídas, sea en pecado o en problemas, aunque la caída sea muy dura. Interesante porque el salmista está dando a entender que va a haber circunstancias en la vida donde nosotros podemos tropezar y fallar, y David lo vivió. Pero en esos momentos, en esas circunstancias, nunca va a faltar la mano de Dios para levantarnos. Tiene que haber una disposición nuestra para querer salir de ahí, para querer levantarnos, para querer caminar con Dios. En mi vida de creyente, primeramente la honra y la gloria sea para Dios. Este hombre que está aquí, llamado Pablo Galípolo, y muchos de ustedes que me conocen, fueron tan importantes para mi vida, para mi crecimiento espiritual. El ejemplo, la vivencia. Y hemos tenido muchas caídas, muchos tropezones como seres humanos, pero no nos hemos quedado ahí tendidos. Nos hemos levantado para la gloria del Señor, porque Él ha sido nuestro sustento, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Amén. Porque Él cuida de nosotros. Porque Él está pendiente de nosotros. Porque Él le ama a usted y quiere bendecirle todos los días de su vida. Amén. Guarda silencio ante Jehová. En el mismo Salmo 37, 7 y 8. Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo.
Y en el 4 y 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová, ¿qué? Tu camino, y confía en Él. Y Él hará. Qué triste escuchar cristianos evangélicos molestos, enojados, porque los que hacen maldad prosperan o tienen riquezas y se ponen de llorar. Tan perverso, tan malvado, y hace lo malo. Miren, madre, camioneta, buenos carros, buenas fincas, y yo que soy tu hijo y te sirvo y te amo, ando en la calle pelando, mendigando por ahí. No te impacientes a causa de los malignos. Yo me merezco eso. Yo soy el hijo ¿de qué? Del rey de reyes y señor de señores. Y dicen, ay, yo soy tu princesa, Señor. Ay, trátame como es. Hay cristianos impacientes y enojados a causa de la riqueza de los malignos. Ellos tendrán su paga, dice el Señor. Cuidado con eso, iglesia. Dios te va a dar a ti lo que necesites. Según tus necesidades, Dios te va a proveer. Cuidado con envidiar lo que no se tiene. Disfruta de lo que tienes. Ama lo que tienes, sea mucho o sea poco. Pero no te impacientes. ¿Saben? Quiero decir esto aquí con mucho amor, porque me preocupa grandemente. Y esto se está moviendo en el consejo evangélico o en algunas iglesias evangélicas. Cristianos que prenden el televisor y ven algunos personajes políticos y con ira, con molestia, con rabia, cambian el canal o apagan el televisor. Algunos hasta le tiran un objeto al televisor porque dice, el del diablo, este demonio que está hablando ahí por la pantalla. Tengamos cuidado. El problema no es cómo actúen ellos. El problema es cómo está mi corazón. Sea de un partido político o de otro. ¿Cómo está mi corazón? ¿Por qué yo tengo que tener odio hacia otras personas? Hacia la gente perversa o malvada. No me debo de impacientar porque mi corazón se puede dañar. Amén. Tengamos cuidado porque somos hijos y ustedes mujeres, hijas de Dios. Y los hijos de Dios amamos hasta nuestros enemigos, dijo Jesús. Yo le digo a la iglesia ya y le practico. Porque a veces hay hermanos que tienen contradicciones contra nosotros los pastores o puntos de vista diferentes. Y yo le digo a los hermanos, hay 3 maneras de que ustedes me puedan amar a mí, pero igual tienen que amarme. Me aman como su hermano, porque la Biblia dice que debemos amar a nuestros hermanos. Me pueden amar como su prójimo, porque la Biblia también me enseña eso. O me pueden amar como su enemigo, pero igual tienen que amarme. No la puso difícil el Señor Jesús. Igual tienen que amar. ¿Estamos entendiendo? Que los hijos, las hijas de Dios, existimos para cumplir un plan específico que está en la Escritura. No para moldearnos a este mundo, no para depender de lo que el mundo nos ofrece. Pero hay muchos cristianos entretenidos. Hay muchos cristianos ahí esperando a ver cómo les va mejor y no están pendientes de su vida íntegra espiritual delante de Dios. No está mal trabajar, no está mal tener riquezas. El problema es cómo está nuestro corazón. ¿Cómo dependo yo de Dios? ¿Cómo está mi vida con el Señor? Y es importante porque el salmista dice que habiendo encomendado al Señor tu camino, el siguiente paso es descansar en Él. Nosotros los cristianos evangélicos dependemos de Dios. Yo tengo que aprender a descansar en Dios.
A mí no me tiene que estar preocupando quién gana, quién pierde, quién será el gobernante el día de mañana. Mi futuro está seguro en las manos del Señor. Amén. No de un hombre, no de un partido político. Yo no puedo poner mi esperanza ahí. ¿Cómo nos han decepcionado los políticos? ¿Cómo han decepcionado a muchas personas los políticos? Pero cuando yo pongo mi confianza en el Señor, yo aprendo a descansar en el Señor, yo voy a estar tranquilo. Porque mi provisión viene de Él, mi bendición viene de Él, no de otro lugar. ¿Ustedes se imaginan Elías, por decir algo, esperando que el rey, que lo estaba buscando para aniquilarlo, matarlo, esperando un plato de comida del rey, esperando que la situación mejorara para él poder seguir existiendo? El Señor dijo o dice en su palabra que enviaba cuervos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y le llevaban pan y le llevaban carne. Pero Elías no dijo, ay, bueno, vamos a esperar que salga este gobierno para yo poder hacer tal cosa, o vamos a esperar si un político se apiada de mí para yo poder tener comida o alimento en mi casa. Él entendió que obedeciendo a Dios iba a depender directamente de Dios. Amén. ¿Hasta qué horas tengo, pastor? Hasta las 6. Listo. Dios quiere cada día que tú y yo le echemos todas las ansiedades a Él. Escuche esto, que también me prohíbe que deseche mi confianza, que me porte bien, que nada me sorprenda, que me abandone en sus brazos. Y se espere en Él. Observemos cómo repetidas veces nos dice que el recurso del creyente está en el Señor. Confía en Jehová, deléctate a sí mismo, encomienda a Jehová tu camino, guarda silencio ante Él. Dios nos va a enviar su provisión día a día. ¿Cuántos creen esto? Dios va a enviar su provisión día a día. Allá en Éxodo, en el capítulo 16 y 17, vemos que Dios hacía caer maná del cielo. ¿Recuerdan ese hermoso pasaje? Dice que el maná caía del cielo y que el pueblo tenía que recoger lo que iba a comer durante el día. Sencillamente eso. Y esperar el otro día, porque la bendición de Dios venía para ese otro día. Escúchame muy bien, hermano y hermana. Ya Dios tiene planificado la provisión de tus necesidades para el día de mañana. Amén. Ya está en la planificación de Dios. Pero muchos de nosotros estamos preocupados por qué vamos a comer mañana. Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Cuando yo entiendo a través de la palabra que Dios cuida de mí, que Él me ama a mí, que yo soy su hijo o su hija, yo puedo descansar en su provisión. Puedo depender de sus recursos. Escúchame bien, Dios lo tiene todo. Dios lo tiene todo. Él puede hacer hasta lo imposible por bendecirte a ti. Aún en los momentos más difíciles. Yo estoy muy asombrado. Y voy a hablar de mi iglesia porque es la que estoy pastoreando. Me encanta cuando los hermanos de la iglesia compran carros nuevos, compran casa, compran motos, mejoran sus casas. Yo le digo, hermano, en tiempos difíciles Dios sigue bendiciendo a sus hijos y sigue proveyendo para nuestras necesidades. Hoy, Dios sigue estando con nosotros. El Dios que estuvo con Elías y que estuvo con muchos hombres y mujeres. Y quiero concluir con esto, que me llamó mucho la atención. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Ayer? Ahora.
¿Saben que hay un problema en nosotros? Que no somos felices a veces con lo que tenemos. No somos felices. No sé si aquí hay algún médico o algún enfermero o alguna enfermera. Pero si quiere ver, véase usted con lo que tiene y vaya a un hospital el día de hoy. Y verá personas que anhelan por lo menos caminar como usted camina. Habrán personas que anhelan por lo menos comerse un plato de comida de los que usted se come. Vaya a las cárceles. Hay personas que darían la vida por estar en libertad. Y usted no disfruta de lo que tiene. Hay personas postradas en una cama que no pueden levantarse. Y usted y yo muchas veces nos quejamos porque no comemos carne. Porque Dios se ha olvidado de mis necesidades. ¿Estamos entendiendo? Cuando estudiamos a otros países, en el caso de África, niños que mueren por desnutrición, nuestros hijos se alimentan 3 veces al día o mucho más. Personas que se bañan 1 vez al día y nosotros malgastamos el agua. Personas que tienen que caminar horas para poder trabajar y llegar a sus escuelas o capacitarse intelectualmente. Y nosotros tenemos vehículos. Si no aprendemos a disfrutar lo que tenemos hoy. Personas que anhelan congregarse y escuchar la palabra, tener una Biblia física. Y a nosotros se nos dan todas las facilidades en el reino de los cielos, en el Evangelio. Personas que anhelan congregarse, reunirse, abrazarse, verse como hermanos. Y nosotros tenemos la libertad de los 7 días a la semana, las 24 horas al día de poder hacer nuestras actividades las que queramos. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos ahora. Yo quiero que se ponga de pies en este momento. ¿Está aquí su hijo, su hija, su esposo, su esposa? ¿Su familia? Aprenda a ser feliz con esa persona que tiene a su lado. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cómo se llama tu iglesia? Esa es la iglesia que Dios ha elegido para ti. Esa es la iglesia donde Dios creyó que tú puedes estar y servirle a Él para la honra y la gloria de Él. Yo le digo a los hermanos allá, algunos andan pensando, ay, si yo estuviera en la iglesia allá de Armando Alducci, Carl Luna y pare de contar. Ay, yo sería un siervo, una sierva fiel. Dios te puso aquí en Alto Barinas para que le sirvas a Él, para que lo ames a Él, para que lo honres a Él. Y aprende a ser feliz en esta iglesia. Aprende a ser fiel en esta iglesia. Porque Dios no te va a desamparar aquí en esta iglesia. Sírvele al Señor en esta iglesia. Ponte la orden de tu pastor, de tus líderes en esta iglesia. Aprende a disfrutar de este tiempo en esta iglesia. No andes pensando que si yo estuviera en una mega iglesia, en otro país, yo fuera No, mentiras, tu corazón va a servir al Señor en cualquier lugar donde Él te coloque. Esos son tus hijos, disfruta de tus hijos. Ama a tus hijos. ¿Esos son tus padres? A ver, pregunto, ¿quién eligió a sus padres en algún momento? ¿Quién tuvo allá en el vientre o allá antes de nacer y decir, ay, Señor, llévame a unos padres que tengan dinero, que tengan carro, que sean bonitos, simpáticos, que unos padres que no sean peleones, que no me digan nada, que no me regañen? Ninguno de vosotros pudo elegir eso. Dios dijo, ahí en ese hogar, en esa familia tú vas a nacer y esa va a ser tu familia. Amén. Aprende a disfrutar de ellos. Aprende a amarlos. No importa qué tienes o no tienes. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Es que yo quisiera. El que anda a pies tener una bicicleta y el que tiene una bicicleta quisiera ¿qué? Tener una moto.
Y el que tiene una moto quiere tener un carro. Y el que tiene un carro quiere tener una camioneta. Y el que tiene una camioneta ahora quiere tener dos. Y no es feliz, sino cada día espera tener algo. No es malo tener o no tener. Lo malo está en mi corazón. Si no aprendo a ser feliz con lo que tengo. Yo le digo a mis hijos, denle la gloria a Dios porque ustedes tienen un techo donde vivir. Nosotros los que trabajamos con niños sabemos que hay niños que anhelaría, escúchame bien, un rincón en tu casa. Nuestros hijos tienen sus camas. Hay niños que duermen en el suelo. Nuestros hijos, por la gloria del Señor, tienen 3 comidas al día. Hay niños que piensan a ver qué van a comer ese día. Porque hay que aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Hay que aprender a gozarnos de lo que Dios nos ha dado. Porque Él siempre va a cuidar de nosotros. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y piensa en todas esas maravillas que Dios te ha dado y ha hecho por ti. Y le digas al Señor que tú vas a ser feliz con lo que tienes. Si Él mañana te da más, sigue siendo feliz. Medita ahí en tu corazón acerca de lo que has escuchado a través de la palabra de Dios. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Por tu bondad, por tu fidelidad. Que cada mañana, cada tarde, cada anochecer estás con nosotros, Señor. Mira las familias de esta iglesia, de esta hermosa ciudad, que tú has llamado para servir, para amarte, honrarte. Y tú vas a proveer para cada circunstancia, para cada necesidad, en cada familia de esta iglesia. Señor, gracias por la visión que tiene esta iglesia, que es la visión que viene de lo alto del cielo. Tú vas a seguir proveyendo, Señor, para todo lo que necesiten mis hermanos. Mira a la familia, tal vez pensando, tal vez tristes, porque no tienen más. Señor, en el nombre de Jesús, que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos ahora, a ser felices con lo que tenemos. Si mañana tenemos más, seguimos siendo felices. Si tenemos menos, seguimos siendo felices, Señor, porque es nuestro corazón lo que agrada a tu gloria y tu honra, Señor. No es lo que tengamos o no tengamos, es el corazón, Señor. Porque tú, Dios, tienes cuidado de mí y tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tu bondad se manifiesta cada día, Señor, sobre las familias. Oro también por aquellas familias que nos visitan, Señor. Gracias por traerlas hasta este lugar. Ellos puedan reconocerte como Salvador y Señor y puedan experimentar tu provisión divina, Señor. Que ellos puedan conocer al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede. Y a través de esta iglesia y de haber asistido acá, Señor, tú te manifiestes en sus vidas y sus corazones por el poder del Espíritu Santo, Señor. Bendice, Señor, a estas familias. Guárdalos de cualquier peligro. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Bendice la iglesia de Alto Barinas, la iglesia para la familia. Gracias por el cuidado que has tenido en estos 25 años, Señor. Tú has sido fiel con Alto Barinas. Tú has sostenido esta casa, Señor. Gracias, Señor, por darles este terreno. Gracias por darle todo lo que tienen. Gracias, Señor, porque tienen pastor y así como decía nuestro hermano y pastor Giovanni, hay iglesias que anhelan tener un pastor y Alto Barinas tiene, solo por tu misericordia y tu gracia. Gracias porque en el corazón y en la mente del pastor Pablo no está la idea de irse, no está la idea de abandonar la obra, sino de permanecer fiel y firme. Porque tú lo sostienes a ellos, Señor. Tú sostienes a la familia pastoral.
Tú bendices a esta familia, Señor. Gracias por cada miembro de esta iglesia, Señor, porque lo has mantenido firme acá en este país, en esta ciudad. Ellos tienen mucho, Señor, porque te tienen a ti, lo tienen todo, Padre. Porque tú puedes suplir todas nuestras necesidades, así como cuidaste a Elías a través de los animales inmundos para el entonces. Puedes cuidarnos a nosotros de cualquier manera, en cualquier circunstancia, Señor. Porque tú, Dios, no desamparas a tus hijos, a los justos, ni a nuestras generaciones, Señor. Gracias, Dios, por esta hermosa mañana. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria y la honra se da para el Señor.